Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Soy su amiga, su confidente, su fuente de chismes favoritos, y hoy, vamos a sumergirnos en el cotilleo más jugoso de la farándula turca. ¿Cómo están? Espero que súper bien, listos para desentrañar un misterio que ha puesto a arder las redes sociales. Can Yaman, nuestro amado galán turco, el hombre que nos hizo suspirar con Erkencikus, Dolunay, y tantas otras producciones, ¿va a ser papá? Sí, lo escucharon bien. El rumor corre como pólvora, y el mundo entero de la farándula está en vilo. ¿Es cierto? ¿Es una simple especulación? ¿Qué hay de real en todo esto? Pues, como siempre en este canal nos sumergimos de lleno en la investigación. Preparen sus palomitas, porque hoy vamos a diseccionar este chisme, analizar las pistas, los rumores y las pruebas, todo para llegar a la verdad. Antes de que nos adentremos en este mar de especulaciones, quiero recordarles algo muy importante. Si son nuevos por aquí, muchas gracias por sumarse a la comunidad. No olviden suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Su apoyo significa mucho para mí, y me anima a seguir trayéndoles los chismes más candentes del mundo del entretenimiento. Y si ya son parte de esta linda familia, muchas gracias por estar siempre aquí. Los quiero. Ahora sí, vamos al grano. El rumor sobre la posible paternidad de Can Yaman comenzó a tomar fuerza hace relativamente poco, pero ya se ha propagado a una velocidad vertiginosa. Como suele ocurrir en estos casos, todo empezó con una serie de detalles, pequeños gestos, fotos en redes sociales que generaron una ola de especulaciones. Un comentario aparentemente inocente, una imagen que desató la imaginación de los fans, y ¡boom!, la noticia voló por todo el mundo. Pero, ¿qué fue exactamente lo que desató esta tormenta mediática? Todo se centró, como era de esperar, en la vida personal de Can. En las últimas semanas, se ha visto al actor más cercano a alguien especial. Y aquí es donde entra el primer gran enigma: ¿quién es la afortunada? ¿Quién es la mujer que podría estar esperando un hijo del galán turco? Para entender mejor la situación, debemos recordar que Can Yaman es un hombre con un historial romántico bastante activo. Ha tenido romances, algunos más mediáticos que otros, que han capturado la atención de la prensa y de sus fans. Y en este caso el rumor más fuerte, el que más ha resonado en las redes, apunta a una mujer que también es conocida en el mundo del entretenimiento. Una mujer atractiva, exitosa y, lo más interesante, que ya ha trabajado con Can en el pasado. Uy, casi lo digo. La intriga es lo que nos mueve, ¿no? Las fuentes de estos rumores son variadas, pero todas alimentan la llama de la especulación. Algunos medios de comunicación turcos han mencionado la noticia, citando fuentes cercanas a la pareja. Aunque, como es habitual, siempre con la cautela que implica este tipo de información no confirmada. Las redes sociales, por su parte, se han convertido en un hervidero de comentarios, análisis de fotos y especulaciones sobre cada movimiento de Can y, bueno, de su posible pareja. Las fanáticas, como era de esperar, están divididas. Algunas, eufóricas ante la posibilidad de que Can se convierta en padre, celebran la noticia. Otras, con el corazón un poco roto, expresan su tristeza y su anhelo de que la noticia no sea cierta. Y luego están aquellas que, con la cabeza fría y el corazón esperanzado, esperan una confirmación oficial, ansiosas por saber la verdad. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Hay alguna prueba sólida que sustente estos rumores? Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Hasta el momento, no existe ninguna confirmación oficial por parte de Can Yaman ni de la supuesta madre del posible bebé. Ni el actor ni la mujer señalada han hecho declaraciones al respecto. Y en el mundo de las celebridades, el silencio puede significar muchas cosas. Podría ser que estén esperando el momento adecuado para anunciar la noticia. Podrían estar protegiendo su privacidad, queriendo mantener este importante acontecimiento lejos del ojo público el mayor tiempo posible. O simplemente podrían ser rumores falsos, especulaciones sin fundamento que se han ido construyendo sobre la base de pequeños detalles y malentendidos. Sin embargo, a pesar de la falta de confirmación oficial, hay algunos detalles que han avivado las llamas de la especulación y han mantenido la atención de los fans y de los medios de comunicación. Por ejemplo, se han filtrado algunas fotos en las que se ve a Can Yaman compartiendo momentos con la supuesta madre del posible bebé. En estas imágenes, ambos aparecen sonrientes, disfrutando de la compañía mutua.
En algunas de estas fotos, incluso, se le ve a ella con ropa que podría ser un poco más holgada, lo que ha alimentado aún más los rumores de embarazo. La forma en que se visten las mujeres embarazadas puede ser un indicador para saber si lo es. Tan o no un suéter grande, una camisa ancha, o incluso el hecho de que la mujer se tape el vientre con frecuencia puede despertar sospechas y alimentar los rumores. Además, algunos medios han reportado que la pareja habría sido vista comprando cosas para bebés, como ropa, juguetes y otros accesorios. Aunque, claro, esta información no está confirmada, y podría ser simplemente otra especulación más. En el mundo de las celebridades, los rumores suelen basarse en información parcial, en interpretaciones subjetivas y en la necesidad de generar contenido. Es importante, por tanto, tomar todas estas informaciones con cautela y no sacar conclusiones precipitadas. También se ha hablado de un posible viaje a Italia, el país natal de Can Yaman, donde supuestamente la pareja habría estado disfrutando de unas vacaciones románticas. Y claro, la romántica Italia, siempre propicia para los amores y los nuevos comienzos. Sin embargo, como ya les dije, todo esto son rumores y especulaciones. No hay pruebas concretas ni declaraciones oficiales. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? Bueno, por un lado, está claro que hay muchos rumores circulando sobre la posible paternidad de Can Yaman. Los medios de comunicación, las redes sociales, los fans, todos están hablando de ello. Por otro lado, también está claro que no hay pruebas concretas que confirmen esta noticia. Todo se basa en fotos, comentarios, especulaciones y en la interpretación de pequeños detalles. La verdad, como siempre, está en algún lugar entre ambos. Es importante recordar que la vida privada de los famosos es eso, privada. Y que a menos que ellos mismos confirmen algo, debemos ser cautelosos con lo que vemos y leemos en las redes sociales y en los medios de comunicación. La especulación puede ser divertida, pero no debemos olvidar respetar la privacidad de las personas y no sacar conclusiones precipitadas. En este caso, la única forma de saber la verdad es esperar una confirmación oficial por parte de Can Yaman o de la supuesta madre del posible bebé. Hasta entonces podemos seguir disfrutando de las novelas del actor, admirando su trabajo y, por supuesto, especulando sobre su vida personal. Pero siempre con respeto y cautela. Ahora, si me permiten, vamos a analizar algunas de las pistas que han surgido en los últimos días y que han alimentado los rumores. Asterisco, 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 las fotos juntos, asterisco, asterisco, como mencioné anteriormente, las fotos de Can Yaman con la supuesta madre del posible bebé han sido clave para alimentar los rumores. En ellas se les ve compartiendo momentos de complicidad, sonriendo y disfrutando de la compañía mutua. Aunque por supuesto estas fotos no prueban nada, han generado un gran revuelo en las redes sociales. Asterisco, 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 la ropa holgada, asterisco, asterisco, en algunas de las fotos, la supuesta madre del posible bebé ha lucido ropa holgada, lo que ha generado especulaciones sobre un posible embarazo. Si bien esto no es una prueba definitiva, ha contribuido a alimentar los rumores. Asterisco, 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 los rumores de compras para bebés, asterisco, asterisco, algunos medios han informado sobre la supuesta compra de artículos para bebés, como ropa y juguetes. Sin embargo, esta información no ha sido confirmada. Asterisco, 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 el silencio de los protagonistas, asterisco, asterisco, hasta el momento, ni Can Yaman ni la supuesta madre del posible bebé han hecho declaraciones al respecto. El silencio en este caso puede ser interpretado de diferentes maneras. Asterisco, 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 la reacción de los fans, asterisco, asterisco, las redes sociales se han llenado de comentarios de los fans, divididos entre la alegría, la tristeza y la incertidumbre. Algunos fans celebran la posible paternidad de Can, mientras que otros expresan su pesar. Como ven, las pistas son muchas y variadas, pero ninguna de ellas es definitiva. Todo apunta a la especulación, a la interpretación de pequeños detalles y a la necesidad de generar contenido. En cuanto a la supuesta madre del posible bebé, como ya les he dicho, es una figura conocida en el mundo del entretenimiento, una mujer atractiva, exitosa y que ya ha trabajado con Can en el pasado. No voy a revelar su nombre porque quiero mantener la intriga y respetar la privacidad de las personas involucradas. Sin embargo, puedo decirles que es una mujer muy talentosa y que ha logrado un gran éxito en su carrera. Ahora, ¿qué implicaciones tendría la paternidad de Can Yaman en su carrera y en su vida personal? En primer lugar, la noticia podría tener un impacto significativo en la imagen pública del actor.
La paternidad es un tema muy sensible y la forma en que Can Yaman maneje esta situación podría afectar su imagen y la percepción que tiene el público de él. Si decide compartir la noticia con sus fans y con el mundo, podría ganar aún más popularidad y convertirse en un ejemplo a seguir. Si por el contrario decide mantener la privacidad, podría generar controversia y críticas. En segundo lugar, la paternidad podría cambiar su vida personal. La llegada de un hijo es un acontecimiento muy importante, que implica una gran responsabilidad. Y que requiere de una adaptación a una nueva etapa. Can Yaman tendría que ajustar su agenda, sus prioridades y sus hábitos para poder dedicarle tiempo y atención a su hijo. En tercer lugar, la paternidad podría tener un impacto en su carrera profesional. Es posible que el actor decida tomarse un tiempo para dedicarse a su familia, o que, por el contrario, decida redoblar sus esfuerzos y trabajar más duro para asegurar el futuro de su hijo. En definitiva, la paternidad de Can Yaman, en caso de confirmarse, sería un acontecimiento muy importante, que tendría un impacto significativo en su vida personal y en su carrera profesional. Es importante destacar que, más allá de los rumores y las especulaciones, lo más importante es respetar la privacidad de las personas involucradas. Sea o no cierto que Can Yaman va a ser padre, debemos ser cautelosos con lo que vemos y leemos en las redes sociales y en los medios de comunicación. La especulación puede ser divertida, pero no debemos olvidar respetar la privacidad de las personas y no sacar conclusiones precipitadas. Así que, para resumir, ¿Can Yaman será papá? La respuesta corta es, no lo sabemos. La respuesta larga es, hay rumores, hay especulaciones, hay pistas, pero no hay confirmación oficial. Todo sigue siendo un misterio. La verdad, como siempre, está por ahí, esperando ser revelada. Mientras tanto, podemos seguir disfrutando de sus trabajos, admirando su talento y, por supuesto, especulando sobre su vida personal. Pero siempre con respeto y cautela. Y ahora, ¿qué les parece si hacemos un pequeño repaso por algunos de los momentos más importantes de la carrera de Can Yaman? Can Yaman es un actor turco muy popular, nacido el 8 de noviembre de 1989 en Estambul. Comenzó su carrera en la actuación en 2014, y desde entonces ha participado en varias producciones de éxito. Aquí les dejo algunos de los títulos más importantes de su filmografía. Erkencikus, emoticono besos, esta telenovela turca, emitida entre 2018 y 2019, fue un gran éxito a nivel internacional y catapultó a Can Yaman a la fama mundial. En ella interpretó el papel de Candy Bit, un fotógrafo famoso que se enamora de Sanemain, una joven que trabaja en la agencia de publicidad de su padre. Dolunay, emoticono besos, en esta telenovela, emitida en 2017, Can Yaman interpreta el papel de Ferit Aslan, un hombre de negocios exitoso que contrata a Naz Pinar, una joven que sueña con convertirse en chef, para que trabaje como su cocinera personal. By Jane, emoticono besos, en esta serie, Can Yaman interpreta el papel de Ozgur Atasoy, un hombre soltero y mujeriego que regenta un bar en Estambul. Se enamora de Ezgi Inal, una joven que busca el amor verdadero. Viola come il mare Can Yaman también ha incursionado en la televisión italiana con esta serie, donde interpreta a Francesco De Mir. Además de su trabajo en televisión, Can Yaman también ha participado en varias películas y ha sido imagen de importantes marcas. Can Yaman es un actor muy versátil y talentoso, que ha logrado conquistar al público con su carisma, su atractivo físico y su habilidad para interpretar diferentes personajes. Su éxito es el resultado de su trabajo, de su dedicación y de su pasión por la actuación. Y ahora, volviendo al tema central de nuestro vídeo, me gustaría saber qué opinan ustedes. ¿Creen que Can Yaman será papá? ¿Qué piensan de los rumores? ¿A quién les gustaría ver como madre de sus hijos? ¿Qué expectativas tienen sobre el futuro de Can Yaman? Déjenmelo saber en los comentarios. Me encanta leerlos. Y por supuesto, si les gustó este vídeo, compártanlo con sus amigos y familiares. Así me ayudan a hacer crecer este canal. Recuerden darle like si les ha gustado este chismecito. Me encanta compartir con ustedes las novedades del mundo de la farándula. Espero que se hayan divertido y que hayan disfrutado de esta investigación. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Y recuerden, manténganse siempre al tanto de los chismes. Nos vemos en la próxima.